La migración es un duelo, finalmente. Uno tiene que aprender a transitar ese duelo para poderse arraigar en el nuevo lugar en el que uno eligió o hay veces no eligió estar. Pero ese nuevo lugar no es solamente un territorio físico, sino es un territorio emocional. Un alto porcentaje de personas cuando migran se enconchan y no exploran los beneficios que tiene ese lugar. Las crisis de adaptación en promedio máximo tienen que durar entre 6 meses y 1 año. Si tú llevas 2 o 3 años acá y sigues con esta sensación de duelo permanente de lo que dejaste, de que te sientes muy solo, estás sin elaborar el duelo migratorio. Confía en ti y confía en que si tú estás aquí y ahora es porque tú fuiste capaz. Hoy, en un nuevo episodio de las nuevas reglas del sueño americano, vamos a hablar de un tema que a los migrantes nos preocupa y debemos encender alertas o alarmas sobre este tema, y es la salud mental. Para esto hemos invitado a la doctora, la médica psiquiatra Rocío Barrios, psicoterapeuta con más de 30 años en este ejercicio profesional, cerca de 10 años como migrante y trabajando con comunidades migrantes. Gracias por aceptar esta invitación en las nuevas reglas del sueño americano, doctora. A ti, Felipe, muchas gracias por dar esta voz en el tema de bienestar emocional tan importante. Comencemos por conocer un poco cuáles son esos desafíos emocionales con los que se enfrentan los migrantes una vez tocan territorio que es nuevo para ellos, además. Es que la migración es un duelo, finalmente, y uno tiene que aprender a transitar ese duelo para poderse arraigar en el nuevo lugar en el que uno eligió o hay veces no eligió estar. Pero ese nuevo lugar no es solamente un territorio físico, sino es un territorio emocional, porque si no uno se queda en la nostalgia de todo, y esa nostalgia de todo lo que dejó no te permite a ti mirar la abundancia que tú tienes en esta nueva historia que tú estás construyendo y desde los beneficios que te puede dar esta nueva manera de habitarte y de habitar la realidad que tienes. ¿Cuáles son esos signos que deben generar alerta al migrante justamente cuando está dando ese duelo o entra en una crisis de salud emocional, llamémoslo así? Te voy a dar desde pequeños hasta gruesos, porque es que hay veces uno se queda como que si no hay grandes alertas no me está pasando nada. Y todo lo contrario, hay situaciones emocionales que te drenan día con día. Una de ellas es vivir en añoranza. Si tú vives en añoranza permanente de lo que dejaste, desde cosas tan sencillas como la comida, que no estás con la familia, que te estás perdiendo todos los cumpleaños, que desearías estar en otro lugar diferente al que estás ahorita, la añoranza permanente es una señal interna muy importante de alerta de que hay algo que te está generando un dolor emocional y que no has elaborado el duelo de ese desarraigo, porque uno tiene que hacer el duelo del desarraigo. Otra situación es que tú sientas que no puedes construir comunidad, o sea que aquí estás solo, ¿sí? Y que todo lo que tú tenías lo tenías en otro lugar, pero aquí no. Otra es que te aísles, ¿sí? O bien por el idioma, o uno cree que es por el idioma, o bien porque la ciudad te aturde, o bien porque no logras como leer las necesidades de este nuevo lugar. Y los gruesos, que es como cuando la gente dice, uy, ahora sí estoy mal, pues son señales de depresión o de mucha ansiedad, o inclusive hay personas que viven con ideación de muerte o con ideación de morirse, y eso es ya pues lo grueso, pero por eso pongo lo anterior de primeras para que también uno se dé cuenta que viven malestar emocional y que hay que hacerse cargo de eso. Una vez el migrante comienza a identificar esos momentos
¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo actúa ese migrante frente a esa contención emocional también? A mí me parece que lo más importante cuando uno llega a un lugar nuevo son tres cosas. Uno, tener expectativas, pero expectativas de aventura. O sea, tener una neutralidad en que esto que tengo acá puede ser interesante de explorar, de poder ir descubriendo cosas. Entonces, esa ayuda un montón. Y lo digo porque un alto porcentaje de personas cuando migran se enconchan y no exploran los beneficios que tiene ese lugar. La segunda es que tú encuentres comunidad, pero no necesariamente la comunidad que tú tienes imaginada, porque uno, ¿qué hace? Pues uno, la primera cosa que hace es encontrar una comunidad similar en características a la comunidad donde uno viene. Y eso no te permite a ti la apertura de nuevas relaciones, de nuevos vínculos, porque es que la migración es renovarse en todo, y para eso uno tiene que tener mucha apertura. Y la tercera cosa que me parece súper importante es que aunque se tengas una persona en quien confiar, de decir lo que tú estás sintiendo, no en aguantarlo, porque cuando uno empieza a aguantar el malestar de vida, eso se vuelve como un volcán que en algún momento, te aseguro, va a hacer erupción. Alguien se podría preguntar también si el duelo o ese tránsito del duelo tiene un tiempo específico, o sea, en algún momento eso se va apagando, se va matizando también con la vida. ¿Cómo transcurre el duelo? Claro, el duelo hay que transitarlo. Y vamos a poner, es una crisis de adaptación. Las crisis de adaptación en promedio máximo tienen que durar entre 6 meses y un año. Tú al año si tienes los suficientes recursos emocionales, si utilizas tus capacidades para poder afrontar esta nueva realidad, si construyes nuevas habilidades de vida, a los 6 meses, año, estás perfectamente organizado con el afuera desde, insisto, esa nueva realidad. Yo insisto mucho en eso porque es que mucha gente de verdad se queda en lo que se quedó, ¿no? Lo que dejé atrás, y en esa, insisto, añoranza, y eso no le permite tener la apertura necesaria para que esto sea algo útil emocionalmente. Pero en promedio vamos a ponerlo un año. Si tú llevas 2 o 3 años acá y sigues con esta sensación de duelo permanente de lo que dejaste, de la falta que te hace pues tu vida anterior, de que te sientes muy solo, de que aquí no has podido como retomar la vida, la nueva vida, estás sin elaborar el duelo migratorio. Usted ha dedicado gran parte de su trabajo al mundo emocional femenino. Sí. Frente a esto, ¿cuáles son esos retos específicos que enfrenta la mujer migrante? Uy, muchas cosas, pero la primera es que si están maternando, crianza y migración es una carga muy pesada, muy desafiante, porque ahí es donde es más difícil construir esta comunidad y esta red de apoyo y criar en tribu, que es súper importante. La mayoría de mujeres migrantes están con demasiados frentes. Estos se llaman las cargas mentales. Entonces, porque tienen el frente de la crianza, el frente del desafío de lugares nuevos que no conocen y que no reconocen, el frente de llevar a los niños a la escuela o llevarlos al médico y tratar de ir en principio entendiendo la forma como una nueva cultura y una nueva persona nos dice cosas que en nuestra cultura uno las entiende tácitamente. Si están trabajando, pues también el trabajo es algo que es un desafío. Y una cosa que me parece que es súper clave y que le sucede a muchas personas es que vienen a un nuevo lugar y desean que, por ejemplo, vienen profesionales en X profesión, la que sea, y no pueden ejercer su profesión y tienen que reinventarse prácticamente de ceros a algo que nunca habían hecho o que no se lo imaginaban, y no les cuesta mucho trabajo porque es difícil, o sea, llegar a un nuevo lugar, es difícil asignarse el rol desde el lugar donde, digamos, intelectual que uno había estado, o sea, desde su profesión. Con mucha frecuencia
cuesta mucho trabajo. Ahí aparece el fantasma de la frustración. Ahí iba a hablar, iba a decirte justo, y eso genera mucha frustración. ¿Cómo enfrenta también, sobre todo en un ambiente hostil, vulnerable, porque el solo hecho pues, de emigrar también se convierte en un reto, pero súmele a eso estos desafíos y este tema de la frustración, cómo una persona sale de esa frustración también? Yo creo que hay que romper hechizos culturales, ¿sabes? Porque nosotros tenemos como algo muy metido adentro que uno solamente puede ser lo que aprendió intelectualmente, ¿no? Y que si no es un fracaso. Entonces hay personas que vinieron, vamos a ponerlo, son arquitectas y aquí son niñeras. Y como nosotros tenemos esos fantasmas culturales, ¿no? Creemos que ser niñera ya no tiene igual de beneficios con uno mismo, o sea, de validación interna, que ser arquitecta, ¿no? Y a mí me parece, insisto, que uno lo que tiene en la vida son capacidades. Y me parece, y siempre se lo digo a las personas con las que yo trabajo, que me parece absolutamente valioso que uno pueda reinventarse y hacer cosas que uno en la vida se imaginó que iba a hacer y pueda ser autosuficiente desde allí y aportarles, que uno le aporta a la sociedad y a la cultura desde lo que uno hace bien, no exclusivamente desde lo que uno estudió. Y eso ayuda porque también, obvio, o sea, en el mundo psíquico es integral y claramente da una cuota de frustración que si uno estudió algo que para uno era muy importante, no lo pueda uno ejercer. Pero si uno se da validación a uno mismo desde lo que está haciendo, pues puede sostener la cuota de frustración que le da, que también a mí me parece muy saludable que uno se quite como esta... También es otro hechizo, que uno siempre tiene que estar bien y que frustraciones no existen. No, las frustraciones existen a diario. O sea, son parte integral de este mundo psíquico que es el lugar donde todo sucede. Y necesitamos aprender a tolerar frustraciones en la vida para que podamos hacer cosas gratificantes, porque si no, siempre vamos a estar como sintiéndonos insuficientes. Entonces, a mí me parece muy bonito que uno también pueda observar las cosas desde un lugar que es aportante para uno. ¿Cómo crea uno esos territorios emocionales seguros estando lejos de casa? Es que yo siempre soy una abanderada de pensar que uno es su hogar. Uno se habita a uno. O sea, entonces desde allí, y por eso digo que las migraciones son internas, porque uno migra internamente a muchos lugares. Yo tengo un ejemplo y es que uno es un gran territorio con muchos pueblitos internos. Y que en la medida en que uno se explora uno mismo y pasa y puede entender los diversos territorios internos, uno puede tener cada vez más capacidad de ser autónomo, de tener pensamiento crítico, de ser capaz de afrontar las situaciones de la vida. Entonces, desde allí, cuando uno siente que uno es su hogar, cuando uno ha trabajado, porque eso toca hacerlo intencionalmente, darse cuenta que uno es su persona y que esa persona es interesante para uno y que lo que uno tiene para uno es valioso, y uno tener unas conversaciones personales de mucha riqueza y de mucha conciencia, toleras lo externo desde otro lugar, con todo lo que tenga, porque todo lo externo tiene 1000 situaciones en la vida que a uno no le agradan, inesperadas, que son a veces adversas, a veces difíciles, pero si uno es su hogar y uno se habita a uno mismo, pues va a sacar de adentro, de ese territorio personal, y poco a poco las herramientas para poder afrontar lo externo. Pero a veces uno mismo no encuentra exactamente. Eso. ¿Cómo hace uno para encontrarlo? O sea, ¿cómo hace uno para encontrar eso que quizás está muy escondido? Y sí, seguramente todos tenemos fortalezas muy escondidas, pero ¿cómo hace uno para estallarlas en una situación donde uno sí necesita esa energía, donde uno sí necesita esos momentos? Yo creo que hay dos cosas como muy grandes. Una es tener claro para qué para uno está haciendo lo que está haciendo. El mundo psíquico es de preguntas. Entonces, si uno se pregunta, ¿para qué para mí estoy acá? Te prometo que el mundo interno va a empezar a
a tener ese diálogo personal. O sea, la segunda cosa es tener un propósito diario, diario. No son grandes propósitos, sino un propósito diario. Hoy voy a tener el propósito de encontrar una serie de recursos en la ciudad, ¿sí? De recursos para aprender inglés, voy a poner, ¿sí? Hoy voy a tener el propósito de eso. Y uno se lo cumple a uno. Entonces, y uno se valida con uno. Entonces, tener propósito es aprender a darse cuenta que uno está eligiendo las cosas, es hacerse la pregunta del para qué para mí, y es que todos los días tú estés muy consciente de que tú estás eligiendo las acciones que tú estás haciendo. Entonces, si uno se hace cargo de eso, ayuda un montón, pero hay que practicar, hay que practicar, hay que practicar estas conversaciones. ¿Qué papel juega la comunidad? Y hablo de comunidad no solamente física. Uno cuando está lejos de casa hay una comunidad también ahí a través de la virtualidad, a través del teléfono, en estos procesos de acompañamiento. Todo, porque es que nosotros, yo siempre digo que uno se habita uno mismo, pero se vincula con el mundo. O sea, entonces uno es el único que puede tener estos pensamientos propios y entender qué es lo que está pasando dentro de uno, pero uno se vincula con el mundo. Gracias al universo, eso es como de todas las cosas que tiene la virtualidad, que hay veces son de riesgo, la que me parece que sí o sí es un beneficio, es que tenemos muchísimas más posibilidades de estar en el aquí y en el ahora con otra persona por videollamada, a una distancia de llamada, y que puede ser súper cercano para uno resolver un malestar que uno tenga o un dolor que uno tenga. Uno siempre va a encontrar mínimo una persona que le dé cobijo, que le dé amparo, que le dé sostén. O sea, uno tiene que estar también del lado amable de los seres humanos, ¿sí? O sea, porque es que hay veces uno sin darse cuenta se autosecuestra en la queja. Y por eso estoy siendo tan insistente con este otro lado, ¿sí? Y se autosecuestra en la deuda, se autosecuestra en lo terrible. No, o sea, sí hay eso, pero también al mismo tiempo tenemos la belleza de la compasión, la belleza del abono emocional, la belleza del agradecimiento, la belleza de que tú eres capaz de hacerte cargo de tus cosas, la belleza de tu validación. O sea, como que todos los días de la vida te mires a ti mismo y te des cuenta qué lograste hoy. ¿Qué lograste hoy? Uno todos los días mínimo tiene un logro, pero insisto, los logros tienen que ser cosas que sean sensatas, ¿sí? O sea, un logro es, me moví todo el día, resolví 30 cosas, tomé el metro, no me perdí, esos son logros, ¿me entiendes? Llegué a tiempo a una reunión, conversé con alguien de algo muy interesante, fui y hablé con mi mamá por teléfono y fue una conversación requete bonita, mi sobrina estaba cumpliendo años y estuve pues por videollamada y mientras le cantaron el feliz cumpleaños, ¿me entiendes? Y esto se los digo porque hay de verdad varias investigaciones y está comprobado científicamente que a nivel neurobiológico el cerebro, como nos tiene que proteger y cuidar, coge y tiene más conciencia, se acuerda más de una situación de emergencia hace 20 años que si uno intencionalmente no se acuerda con uno mismo lo que hizo ese día que fue agradable, lo borra. Porque el cerebro siempre tiende a proteger. Entonces se tiene que acordar más rápido de qué, de la amenaza. Y eso es lo que hace que uno a veces se quede en queja con uno, en deuda con uno, en malestar de uno, y por eso es que insisto tanto de manera intencional, consciente, que uno todos los días se abone desde estos logros, desde esta validación que está allí. Y tenemos que recordarle al cerebro que se tiene que acordar de eso que está allí en uno, y eso compensa y es como si fuera un catalizador, es como si fuera una cremita de caléndula emocional que te desinflama la queja, el miedo, la frustración, porque es cierto, además, no me lo estoy inventando. O sea, si ustedes hacen una lista de todos los logros cotidianos que uno tiene,
son muchos más que las frustraciones y los fracasos. ¿O no es así? Sí, no, sin duda. Lo que pasa es que yo creo también que la sociedad se ha encargado de que esos pequeños que deberían ser grandes triunfos sean ínfimos frente a lo que la sociedad exige. Exactamente. Entonces, es una trampa. Exactamente. Entonces, uno se deja envolver también por lo del día a día y por lo que está pasando y por lo que consume la misma sociedad. Entonces, uno pasa por alto esos pequeños o esos grandes triunfos. Yo siempre he dicho eso, que son grandes triunfos en la vida. Poder conversar uno, poder levantarse y saludar a la mamá, poder abrazar, poder destinar amor, eso me parece que es importante. Y ahí quiero preguntar sobre algo y es, tú lo mencionabas, la compasión. ¿Cómo estamos hoy los seres humanos frente a esto? ¿Cómo nos miramos a los ojos frente al otro? Es que fíjate, y ahí cuando tú hablas de la sociedad, que estoy de acuerdo contigo en eso, se nos olvida que nosotros hacemos parte de la sociedad. Nosotros somos la sociedad, nosotros somos la cultura. Entonces, si cada uno de nosotros se da cuenta de esto y aporta, yo creo profundamente en eso. Y la compasión es un bálsamo que nos permite a nosotros vernos desde la reflexión, verlos desde la revisión y ver al otro también de manera empática. Y cuando hablo de manera empática no es ponerse en los zapatos del otro, no, eso no es empatía. Empatía es sentir compasión por el otro porque tú sientes una identidad con esa sensación de dolor que está viviendo. Entonces, el dolor es una gran guía, es una gran brújula que te permite a ti ponerte atención a ti, volver a ti y repararte. Entonces es darle como significados distintos y hablar de lo importante. O sea, para mí lo importante no es, no sé, puede que sea chévere, que nos vemos esta noche y entonces toca pues ir a ver un partido de fútbol. Sí, chévere, ¿sí? Pero lo importante también es preguntarte y preguntarle al otro, realmente cuéntame cómo te has sentido, qué ha significado para ti estos días, en qué situación de dolor te encuentras. O sea, tener conversaciones que nos den siembra emocional y nos hagan seres humanos emocionales, que es lo que realmente somos. Bueno, doctora, ahora hablemos de este libro. Acabas de publicar La revolución emocional del automaternaje. ¿Cómo se define ese concepto, automaternaje? ¿Y cómo se vuelve una herramienta también práctica en la vida de las emociones también? Pues este libro lo hice porque para mí es una ofrenda. Y es una ofrenda a todas las personas que a lo largo de esos 30 años, ya son 30 años largos de construir espacios terapéuticos, de encuentro contigo mismo, yo siento que se los debía. Y es una guía. Y entonces al ser una guía, para mí automaternarse es hacerte cargo de tu cuidado, hacerte cargo de tu ejercicio de autohonestidad, hacerte cargo de las decisiones que tú tomas, hacerte cargo de tu amparo, hacerte cargo de tu protección, aprender a hacerte cargo de ti mismo. Entonces, es eso, es una guía para que te habites y gestes lo que tú quieres, no lo que tú quieras, porque uno no siempre tiene lo que uno quiere, pero uno sí siempre puede querer estar en acción de querer hacer las cosas para uno, ¿sí? Entonces, lo chévere es que es un libro que al ser una guía, pues tiene preguntas, tiene ejercicios, algunos ejercicios prácticos, y como que desmenuzo mucho el concepto de automaternaje, el concepto de desalojo, el concepto de el mundo psíquico, se relaciona uno con él a través de símbolos, a través de interpretaciones, a través de representaciones. Todo eso lo explico en el libro. Y como yo me dedicaba más como al mundo femenino, entonces tiene como, digamos, una segunda parte, que es todo el tema relacionado con la parte, el impacto emocional que da la maternidad, las situaciones difíciles de la maternidad, las enfermedades físicas relacionadas con el mundo femenino, las pérdidas perinatales, pero en un alto porcentaje es para todo el mundo, pues. ¿Por qué la calma se convierte en un recurso fundamental justo en este proceso? Porque, así como te decía, que uno tiene un gran territorio, ese territorio es la calma, es la calma.
todos en el fondo de nuestro ser, si no tuviéramos tantos estímulos externos que nos ponen en alerta, estamos en calma. Nuestro mundo interno está en calma, está en movimiento, es dinámico, pero está en calma. Lo que lo pone en alerta es la racionalidad, y la racionalidad es entre el 2 y el 7% de todas las capacidades cerebrales que tenemos, y le entregamos todo así, lo sometemos, nos sometemos ahí pues a la racionalidad, y el resto es de mucha calma, y nuestra parte de conciencia, la conciencia tiene calma. Entonces ese territorio que les decía que tiene como pueblitos es la calma. Ahí nuestro territorio interno está en calma. ¿Cómo nació Tu Alma en Calma? Tu Alma en Calma nació tal vez en el momento más desafiante y difícil de toda mi existencia. Y yo me he trabajado mucho a mí misma, entonces, y desde allí siempre he creído que cuando hay situaciones externas muy difíciles me refugio en mí. Y en esos momentos es cuando hay más siembra. Entonces, Tu Alma en Calma nació en ese momento muy difícil externamente, muy, muy difícil, y yo me refugié mucho en mí y decidí crear un proyecto emocional que fuera muy de la filosofía de lo que yo he creído siempre en la vida y de lo que yo he trabajado y lo que ha sido mi oficio, y donde he llevado a miles de personas, o sea, de la mano para que ellas lleguen allá. Justo hoy me pasa todos los días y me sigue conmoviendo profundamente, porque yo vivo desde allí, que justo hoy alguien con la que trabajé un tiempo me puso un mensajito y me dijo: te quiero agradecer muchísimo la calma que estoy teniendo hoy ante la decisión que tomé. Ya estoy subida en el avión. La decisión que tomó fue migrar. Fíjate que estoy aquí en el avión, me despedí de mis papás en calma, estoy conmigo en calma. Sé y tengo conciencia que lo que estoy haciendo es lo que deseo hacer, y eso te lo debo a lo que hemos trabajado juntas, y te lo quiero agradecer. Y a mí esas cosas me dan ganas de llorar, ¿me entiendes? O sea, de la emoción, porque es ahí, y así como te estoy diciendo de ella, te lo puedo decir de miles de personas que han trabajado en sí mismas para volver a su calma, ¿sí? Volver a su calma. Entonces, para mí, la calma es eso, y Tu Alma en Calma nació allí, nació en ese momento en que el afuera mío era muy complejo, muy difícil, muy desafiante. Estaba transitando el duelo de la pérdida de mi papá también, entonces estaba en estos duelos de orfandad, y nació, y por eso le tengo tanto amor también, pues porque siempre las mejores cosas nacen de los momentos más difíciles. ¿Y qué tipo de acompañamientos ofrece a quienes migran? Bueno, hacemos un montón de cosillas. Entonces, si están en Nueva York, tenemos, pues uno va como, gracias al universo, como cada vez expandiéndose más y teniendo más ideas, porque esa es otra cosa, que cuando uno se siente cómodo con uno, tiene mayor capacidad creativa, ¿sí? Entonces, y hacemos y digo hacemos porque como yo creo en lo colectivo, tengo 3 chicas con las que trabajo, que hacemos en verano y en primavera y el poquito otoño que nos deja. Todos los meses hacemos picnic terapéuticos relacionados con migración, y estamos trabajando mucho en crear una comunidad de personas, porque pueden ir mujeres, hombres, los que quieran, van muchas más mujeres, pero estamos aquí puchando para que también vayan hombres, que se sientan que tienen una comunidad solidaria para que puedan sostenerse y que nos sostengamos juntos. Entonces hago estas cosas, dicto conferencias, hacemos viajes terapéuticos también, cuando o bien vienen a la ciudad o digamos hay un fin de semana especial, entonces también hacemos alguna situación de una expedición que sea entre terapéutica y de conocimiento de la ciudad, porque es que hay veces que uno vive tan absorto en el afán diario y en trabajar y no más, que uno deja de ver
la belleza y la cantidad de recursos que tiene esta ciudad que a uno le pueden aportar muchísima calma. ¿Por qué a los hombres nos cuesta tanto entender que es necesario acudir también a estas terapias para estar en calma? ¿Por qué nos cuesta Porque entender? yo creo que ahí hay un gran tema cultural, ¿sí? Y hay una gran resistencia, ¿no? Como que desde pequeños también es que los hombres siempre tienen que estar bien, que hablar de lo emocional es de débiles o de niñas, y que, uy, que lata, o sea, como que casi que es muy latoso también, como que, ay, qué pérdida de tiempo. Y los hombres todo lo tramitan a través de la rabia. A través de la rabia. O sea, un hombre tiene dolor y se pone furioso y de pronto habla duro o tira un puño a la pared o a lo que sea. ¿Sí? No sé, tiene frustración y es rabia. Todo se lo pusieron en rabia porque yo sí creo que educativamente, psicoeducativamente, les negaron la posibilidad a expresar verbalmente y comportamentalmente emociones distintas a la rabia. O están en euforia y hablan entonces es de, no sé, fútbol, carros y demás, o están en rabia, pero no más. Y los hombres también, y esto pues es diferencia de género y es perfecto, menos mal es así. Las mujeres somos mucho más simbólicas y los hombres son mucho más concretos en el buen sentido, eso es súper bueno, o sea, son súper racionales, ¿sí? Entonces, pues claro, el mundo emocional y el mundo emocional es más de historias simbólicas. Entonces, así como las mujeres tenemos que aprender a ser más concretas porque nosotras tenemos un malestar y eso echamos el cuento, no, es que hace 22 años me pasó esto y uno es como, espérate, seamos asertivos, ¿sí? O sea, cálmate. En cambio los hombres dice, uno les pregunta algo y uno dice, es verde y ya está, y es buenísimo. Entonces tenemos que aprender a integrarnos desde los dos principios que habitamos, el femenino y el masculino, ¿no? ¿Cuál es una práctica sencilla para reconectar con la calma en medio de una crisis? Yo te voy a decir algo que no es para nada cliché, pero que todo el mundo lo dice y demás. El recurso más importante que tenemos es la respiración. La respiración nos lleva a nuestra calma, pero respiraciones profundas, profundas, y contar hasta 10. Y les voy a dar 3 más que son súper bacanos, y es cantar. Lo que tú quieras cantar, muchas veces al día, porque cuando uno canta deja de pensar, y cuando uno deja de pensar se calma. O sea, uno no puede cantar y pensar. Cuando tú tarareas una canción, no estás pensando. Claro. Entonces uno lo que tiene es que bajar la pensadera. La otra es tener cualquier clase de movimiento, o sea, salir a caminar o moverte en tu casa o saltar lazo, lo que sea. Y la otra es bailar. Bailar, o sea, como que pon la música que te gusta y baila, porque todas estas 4 cosas que estoy diciendo oxigenan la línea media del cerebro y apagan la famosa amígdala, que es la que se dispara cuando uno está en estrés. ¿Qué significa para usted, doctora, vivir el sueño americano desde la perspectiva emocional? Ahí sí, pues sigo, que tu alma esté en calma. Y para mí es como que yo pueda ser una mejor persona, porque tengo más recursos. Un mensaje final para quienes pues migraron y hoy quizás estén pasando por una situación compleja, difícil, tal vez no se encuentran o no reconocen esos grandes triunfos, es más, pasan por alto esos grandes triunfos y no saben qué camino coger. A mí me parece que un medio muy importante que todos tenemos es la confianza. Confía en ti y confía en que, como les decía hace un momentico, que uno es su hogar y que uno es capaz siempre de protegerse y confía que si tú estás aquí y ahora es porque tú fuiste capaz. Y cuando uno se da cuenta de eso, puede dar el siguiente paso, el que sea, pero uno tiene que confiar en uno.
Y me parece muy importante tener fe. Y cuando hablo de tener fe, no lo estoy hablando en el sentido religioso, que es válido claramente, sino mucho más profundo. La fe es la aceptación ante algo que uno no entiende. Y la fe te permite abonar el terreno de la calma. ¿Sí? Voy a tener fe en lo inesperado. Voy a tener fe en eso y voy a tener fe en las capacidades que yo voy a ir construyendo ante eso inesperado que va a llegar. Y eso te permite a ti también soltar el control, la anticipación, las mil cosas y quedarte con lo que existe. Lo inesperado está en lo que existe. Todos los días tenemos cosas inesperadas, pero cuando uno lo integra, puede sostener lo que está empezando a suceder. Bueno, doctora Rocío Barrios, médica, psiquiatra, gracias por esta sesión, además muy terapéutica, además. Gracias. Esa es la idea, gracias a ti, es que todo lo terapéutico es medicinal. Entonces, curita baneit. Gracias. Gracias a ti, Felo.